padre, ¿verdad? Sí, la verdad que la humanidad aún lo recuerda. No, la verdad que yo sé que cada vez en algunos círculos la figura paternal ha tomado fuerza de alguna manera, ¿no? Y la verdad que también quiero agradecer a las mujeres que adornaron todo muy bonito. Tristemente, cuando fue el Día de la Madre, tengo que decir, se nos barrió. Los hombres somos bien despistados, ¿no? Pero ella decía Maru que nos dio una cachetada como guante blanco, pero yo creo que no fue una cachetada, fue una cachetada guajolotera de esas de regreso y jalón de cabello, ¿no? Que nos dieron hasta un sandwichito ahí con una etiqueta, o sea, padrísimo. Muchas gracias a las mujeres por todo lo que hicieron. Y pues bueno, hoy en este tema especial es bien importante este tema, porque precisamente vamos a tocar el Día del Padre. ¿Quién de aquí es padre? Bueno, Dios nos ha dado la dicha de ser padre, pero aún los que aún no son padres o no han podido ser padres, tenemos hoy a un Padre celestial hermoso, maravilloso, que nos da vida, ¿no? ¿Qué les parece si le damos un aplauso a nuestro Padre celestial? A él sea la gloria y la honra. Y bueno, la conferencia de hoy, o la predicación, la hemos titulado El Padre que siempre soñé. Y es bien importante, y la verdad que me dio mucho gusto poder estar aquí hablando de este tema, porque hoy en la sociedad, a las personas que tristemente no conocen del Señor, y a veces llega a pasar también con nosotros, los que conocemos, pero ¿qué pasa? La figura del Padre terrenal hace una figura que ha estado muy dañada, una figura que se ha perdido fuerza, un rol que no se ha tomado como se debe tomar. Y sabes, esto viene de tiempo atrás. Este es un cambio que ha pasado en nuestra sociedad, tristemente, y es bien importante hoy poderlo mencionar y poderlo comentar en esta conferencia, porque si tú eres padre o vas a ser padre, o aún tienes un padre, es bien importante que hoy tú puedas conocer por qué hoy vivimos lo que vivimos. Y mira, por ahí de los años 50, más o menos, para los que ya tenemos un poquito más de edad, recordaremos que los padres eran esos padres muy duros, muy secos, que eran muy estrictos y les costaba trabajo mostrar su amor. Y esto, aunque era duro a lo mejor para los que vivimos con un padre así, trajo buenos frutos. Trajo buenos frutos porque hizo hijos responsables, hijos respetuosos, hijos con educación. Y aunque a lo mejor no fue muy bueno en cuanto a esos lazos de afecto, esos lazos de amor, esos lazos de a lo mejor de intimidad con el papá, sí fue muy bueno en cuanto al respeto. Después, por ahí de los años 60, con la entrada del llamado Peace and Love, amor y paz, empezó toda una revolución en el pensamiento del ser humano. En ese entonces veíamos que lo único que importaba era el amor. Era el amor entre las parejas. Entonces podíamos empezar a ver jóvenes relacionándose en relaciones con mujeres, en noviazgos, donde no importaba un compromiso, no importaba casarse, lo que importaba era el amor. Y entonces empezamos a ver a mujeres que quedaban embarazadas tristemente, y donde el padre no se hacía responsable, y donde ella incluso también en el pensamiento de la mal llamada liberación femenina, también empezó a surgir ese pensamiento de que yo no necesito al padre, a un hombre en casa, yo puedo sola. Esto empezó a trastornar el mundo, y entonces empezó a dejar hogares sin padre. Y a lo mejor podríamos decir, bueno, tal vez yo viví en un hogar donde no había una figura paterna, y tal vez salí adelante, y mi madre, bueno, se puso las pilas y tomó ambos roles. Qué bueno, gracias a Dios, pero no, en la mayoría no es así. No fue así.
Fíjate, esto que pasó por ahí de los años 60, que te decía, no empezó ahí tampoco. Esto tiene siglos. Incluso, escucha bien, tiene miles de años. ¿En qué? En que se rompió el orden familiar, las estructuras de la familia. Y lo decía hace rato Martín, donde el único responsable, ¿quién es? El hombre y su pecado. Por ahí del siglo XVIII, ustedes lo recordarán, a lo mejor lo vieron en la escuela, en la preparatoria, con la revolución industrial, empezó a crear grandes fábricas, grandes industrias, las cuales empezaron a sacar a los padres de familia de los campos, de los negocios, de los pequeños negocios familiares, de los talleres familiares, donde los padres trabajaban con sus hijos. Y ustedes no me dejarán mentir. Ustedes saben que antes el padre zapatero, ¿qué hacía? Hijos zapateros. Formaba hijos zapateros, formaba nietos zapateros. El padre relojero formaba hijos relojeros, nietos relojeros. Y esto era increíble porque no nada más formaba un oficio en ellos, sino que lo que formaba en ellos era todo un vínculo de influencia, de amor, de respeto, de convicciones, donde los hijos estaban íntimamente entrelazados con el papá, con su influencia. Y entonces no nada más creaban oficios en los hijos, sino que creaban hombres de bien, papás que en su momento iban a ser parte de un vínculo familiar muy fuerte. Eso es lo que antes vivíamos, tal vez con nuestros abuelos. Pero como les digo, esto no fue así que acaba de pasar. Eso tiene su tiempo y eso ha estado pasando de un tiempo para acá. De repente empezamos a ver que el divorcio, pues bueno, empezaba a ocurrir cada vez más, ¿no? Y fíjate, en el tiempo de nuestros abuelos, un divorcio era inaceptable. O sea, eras tachado por la sociedad si tú te divorciabas. Después de los 60, hasta hoy en día, pues bueno, es normal, ¿no? Lo que importa es tú y tu felicidad. No tienes que estar casado, es lo que el mundo nos enseña. Tristemente, esto es algo que ha corrompido los hogares, las familias. Y entonces, por lo tanto, el rol del padre familiar o la figura del padre familiar está desapareciendo de las casas. La familia, las estructuras que venían desde miles de años atrás, desde que el Señor creó el matrimonio, se fueron corrompiendo. Y hoy los padres incluso ya no quieren tener hijos, tienen sus perrijos, ¿no? Y es increíble, no sé si han notado algo. Ahora en los parques, los espacios para juego de niños son así, pero los espacios para los juegos de los perros, enormes, ¿no? Les ponen subes y bajas, tantas cosas. ¿Te das cuenta cómo la humanidad ha sido trastornada en su pensamiento, en su pecado? Y bueno, yo no sé si tú tuviste un padre o no tuviste un padre. Si a lo mejor tuviste un padre, pero fue un padre ausente. Yo te puedo hablar de mí. Yo tuve un padre ausente en casa que estuvo con nosotros hasta el día de su muerte, pero fue un padre ausente. Aunque él estaba, no estaba. Él no estaba. Entonces, en mi mente, empezó a haber grandes huecos, grandes vacíos. Pero también está la otra parte donde tú podrías decir, oye Luis, es que yo no sé de qué me estás hablando, porque yo tuve un padre increíble, un padre amoroso, un padre afectuoso, y sí puede ser, no te voy a contradecir. Qué bueno, gracias a Dios que lo tuviste. Pero tristemente no es lo que ocurre hoy, no es el común. No es el común. Pero si tú tuviste un padre enojón, un padre regañón, un padre gritón, un padre que no fue amoroso, un padre que te golpeaba,
Si tuviste un padre así, yo te quiero decir que ese padre no es el padre que Dios nos quiso dar. Porque el padre que Dios nos quiso dar tenía que ser a su figura. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿qué dice la palabra? Que lo creó a su imagen conforme a su semejanza. Pero entonces cuando entró el pecado, todo se corrompió. Y entonces hoy vivimos lo que vivimos. Y sabes, esta es una problemática universal. No es algo que esté pasando solamente en México. Esto pasa desde América hasta Asia, desde Canadá hasta Argentina. Esto es algo universal. ¿Y sabes por qué es algo universal? Porque en esta ecuación, los elementos que participan en ella siempre han sido los mismos. ¿Y qué son esos elementos? El hombre, el ser humano. Así me fue. El hombre, el ser humano, te lo va a adelantar, el pecado que habita intrínsecamente en el corazón del ser humano, en mi corazón y en el tuyo. Estos dos roles, o estas dos cosas que suceden, siempre han existido a lo largo de todo el tiempo. Entonces, es por eso que esta ecuación pasa en cualquier parte del mundo. No importa en dónde estés. Y sabes, hoy no te vengo a hablar aquí de una religión, y para los que nos están escuchando por ahí en Facebook, en Zoom, hoy no te vengo a hablar aquí de una religión. No te vengo a hablar de ideologías, de pensamientos humanos. Vengo a hablarte de una persona. De una persona que desde el principio de los tiempos es una persona que te ha buscado a ti y a mí. Es una persona que es absolutamente justa. Es una persona que es absolutamente santa. Es una persona que es absolutamente amorosa, llena de misericordia, de amor, de gracia. Esa persona de la que te vengo a hablar, sí, es Dios, tu Padre Celestial, mi Padre Celestial, tu Creador, mi Creador. Y sabes, yo no sé cómo estés a lo mejor y cómo has llegado al día de hoy aquí. No sé cómo has pasado este tiempo de pandemia, pero a lo mejor si tú escuchas hablar del Padre hoy, probablemente va a traer un dolor a tu corazón, porque tal vez tu Padre terrenal ya no esté aquí. Pero por otro lado, a lo mejor también va a traer una raíz de amargura, un recuerdo de una raíz de amargura tan fuerte y profunda, porque ese Padre que te tuvo que amar, proteger, cuidar, respetar, no existió. Pero, como te decía en un principio, tenemos un Padre amoroso que nos ha buscado toda la vida. Ese es el Padre que soñaste, y ese Padre que soñaste existe y vive al día de hoy. Y te ha estado buscando por toda la eternidad. Dice la palabra que desde el principio de los tiempos Él te conoció y que Él te formó en el vientre de tu madre. Y fíjate, cuando un niño nace, y vemos aquí, estaba viendo aquí a Renatita, cuando vemos a los niños o a las niñas, la primera imagen de un hijo, cuando nace, bueno, ve a la mamá, pero también ve al papá. Y entonces el papá, fíjate, se empieza a convertir en una imagen súper importante. Aunque es importante el rol de mamá, pero el papá se convierte en una imagen súper importante. ¿Has escuchado? Imagino que has visto esos videos donde le preguntan al hijo, ¿no? ¿Qué piensa de su papá? Y le dicen, mi papá es el superhéroe. Y entonces empieza a verlo a él como el todopoderoso, ¿no? Porque para sus fragilidades, él es el todopoderoso, todo lo puede. Para su inocencia, él es el omnisciente, porque todo lo sabe. Entonces empieza a generar esa primera visión que tiene de alguien supremo y ve a su papá. Para una niña, ¿cómo ve a su papá? Como ese príncipe galante. Incluso hemos visto, ¿no?, comentarios donde dice, es que cuando yo crezca, quiero tener un novio como mi papá. Quiero casarme con un hombre como mi papá. Qué hermoso, ¿no?, escuchar eso.
pero qué responsabilidad tan grande. ¿Qué es lo que ve tu hijo, tu hija de ti? ¿Qué es lo que ve tu hijo, tu hija de ti? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a la mujer, a lo mejor, la que va manejando en la calle? ¿Cómo le hablas a las mujeres? ¿Cómo estás siendo como padre? ¿Qué es lo que ve tus hijos de ti? Es una gran responsabilidad. Hay un estudio donde refleja que las personas que tuvieron un padre presente en casa, un padre que fue amoroso, que fue cariñoso, un padre que estuvo al pendiente de sus hijos, esas personas por lo regular creen en la existencia de Dios. Y claro, ¿no? ¿Cómo creer en la existencia de Dios si tengo un padre que me golpeó, un padre que me ofendió, un padre que nunca estuvo en casa, un padre que golpeó a mi madre, un padre que fue un padre que yo tuve? Yo llegué a pensar que Dios no existía. Yo decía, ¿cómo va a existir Dios? Si mi primera imagen que tengo de Dios es mi padre. ¿Ese es del padre del que me hablas? ¿Te das cuenta? Y bueno, hoy en lo que me quiero centrar es en el rol de padre que Dios tiene para con nosotros. De ese Padre celestial que yo estoy seguro que siempre has buscado, que siempre has querido tener. Y para eso, esto solamente fue la introducción. Vamos a ir para los que nos ven en casa también, al libro de Gálatas, está en el Nuevo Testamento. Y para los que están en casa, que a lo mejor es la primera vez que están escuchando una predicación, una conferencia de este tipo, este libro se encuentra en un libro muy importante que es la Biblia. Ese libro que fue escrito desde hace miles de años y que aún sigue vigente y que está vivo. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, Gálatas, capítulo 4, versículos del 6 al 7, esta es una carta que escribió el apóstol Pablo, por ahí del año 50, después de Cristo. Y fíjate, este va a ser nuestro versículo clave, pero nos vamos a estar moviendo por varios lados. Que dice, vamos a leerlo juntos. Dice, Gálatas, capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Lo tienen? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios en medio de Cristo, por medio de Cristo, perdón. Este capítulo 4, este libro, desde el capítulo 3, Pablo empieza a hablar sobre lo que Dios hizo a través de la ley, y cómo a través de la ley Él nos fue guiando para que pudiera llegar el momento en que pudiéramos ser rescatados de la esclavitud del pecado y obviamente de las consecuencias de este. Y para entrar un poquito más en contexto, vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 23, ahí mismo en Gálatas. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, esto quiere decir nuestra guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, vamos a orar para empezar a escudriñar la palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos has dejado. Gracias porque a través de las Escrituras, Señor, tú nos has dejado una guía. A través de tu ley nos has dejado un ayo para poder ser llevados a ti, Señor, para poderte conocer y para poder ser tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te pido que seas tú el que hable a través de mí, que sea tu palabra la que pueda redarguir los corazones de mis hermanos, de los que están aquí presentes, también los que están en Zoom, en Facebook. Que seas tú, Señor, el que hable y toque el corazón, que quite la venda de sus ojos, de sus oídos, de su corazón, Señor. Haz tu obra, bendito Dios, el día de hoy. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, en la Biblia vemos la paternidad revelada de Dios en todas partes. En el Antiguo Testamento vemos también esa parte de padre, ese rol de padre para con todos los que estuvieron antes de Cristo. Mira, nada más que fue de manera diferente, aunque más veces se menciona la palabra padre, solamente 15 están relacionadas en una relación padre a hijo. Realmente son muy pocas. Y hay una por ahí que a mí me llamó mucho la atención, que es cuando Dios hace pacto con David con su hijo Salomón. Acompáñame ahí a 2 de Samuel, deja un separador ahí. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Este es un ejemplo de esas pocas referencias que vemos la palabra padre refiriéndose en una relación paternal. Dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esta es parte de lo que Dios le decía a David. Yo voy a ser padre de tu hijo. La mayoría de los demás versículos hablan de esa paternidad, pero de manera colectiva sobre la nación de Israel. Pero ¿qué pasa entonces cuando en el Nuevo Testamento viene Cristo? Ahí es un cambio total. ¿Y por qué se dio esto? Simplemente porque Cristo, ¿quién era Cristo? Cristo era Dios mismo. Cristo vino a reflejar a Dios el Padre en su persona. Entonces, por eso vamos a ver muchas veces el llamado de Padre en esta relación paternal en el Nuevo Testamento. Y fíjate, vamos a ver un ejemplo. Ahí en Juan, capítulo 14, versículos 7 al 10, el Evangelio de Juan. Capítulo 14, versículo del 7 al 10, 14, 7, 10, dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis, y le conoces y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y continúa diciendo ahí el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vemos a Jesús haciendo esta aclaración, mostrándose como el Padre para sus discípulos, como el Padre para las personas que estaban ahí y que le estaban siguiendo. Otra forma en que en el Nuevo Testamento nos está mostrando esta relación de padre a hijo
es también a través de esa relación paternal que Jesús tenía con el Padre. Era una relación íntima. Era una relación íntima que tenía, y de esa relación veíamos cómo Cristo, siendo 100% hombre, por otro lado siendo 100% Dios, Cristo en su naturaleza de hombre era alguien que se sujetaba a su Padre. Era alguien que nos venía a mostrar esa relación íntima de padre a hijo, y eso lo veíamos en sus oraciones. Mira, ahí vamos a ir. No, perdón, todavía no. Ok, así como este ejemplo, hay casi 250 menciones en el Nuevo Testamento de la paternidad de Dios, muy diferente a lo que fue en el Antiguo Testamento, por lo que es obvio que lo que Jesús quería mostrarnos es la paternidad de Dios. Quería demostrarnos que el mejor rol que puede tener Dios para con nosotros es el de ser Padre, porque aunque en el Antiguo Testamento Él se mostró como el Todopoderoso, el Creador, el Omnipotente, el Omnisciente, que lo sigue siendo, hoy en el Nuevo Testamento lo que mejor lo define es su rol de Padre. Ok, y fíjate, hay una diferencia muy grande que en este tiempo aún se seguía viendo. Si tú recordarás, cuando oraban los judíos, ¿cómo eran las oraciones para con el Padre? Ellos le llamaban Elohim, Adonai. Le llamaban de otras formas, pero nunca le llamaban Padre. No existía esa comunión tan íntima, esa confianza. Y tan es así que cuando oraba Jesús con sus discípulos, ellos veían una diferencia. Fíjate, eso lo vamos a ver. Acompáñame a Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 6. Mateo 6, versículos 5 y 6. Fíjate, dice, y cuando es Jesús, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y fíjate lo que dice el 6, mas tú, o sea, hace una diferencia, o sea, tú no eres como ellos. No eres como aquellos que tienen una religión nada más. No eres como aquellos de los cuales realmente no son mis hijos. Dice, mas tú, ¿qué dice? Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo que está en secreto, te recompensará en público. Si te das cuenta, el fariseo sabía orar. Y aunque eran vanas repeticiones, como hoy lo vemos en algunas religiones, solamente van a repeticiones sin sentido. Estaba esta otra parte, donde Jesús les estaba enseñando a orar. Porque este versículo te habla de ¿qué? Te habla de una intimidad, te habla de que tú entres a tu cuarto solo y cerrada la puerta, o sea, tú y tu padre, tú y papá, puedas hablar con Él, puedas tener esa oración en intimidad. Esto hace un cambio entre alguien quien es hijo y quien no lo es. Esta es la relación que Jesús nos estaba mostrando a través de su persona, y es la relación que el Padre quería que hoy a través de las Escrituras nosotros pudiéramos entender. Que hoy tenemos un Padre, no solo un Dios, no solo un Señor. Tenemos un Padre, ese Padre que yo sé que soñaste, ese Padre que yo soñé. Y entonces, mira, si regresamos ahí a Gálatas, a nuestro pasaje clave, 4:6, Gálatas 4:6, dice algo importante, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿A quién envió? Al Espíritu de su Hijo, al Espíritu Santo. Y dice
que por medio de él clama Abba Padre. O sea, lo que está diciendo Pablo, que no hay forma de que tú puedas tener esa relación paternal con Dios si no es a través de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo. Y mira, esta expresión Abba Padre es una de las expresiones más hermosas que se encuentran en la Biblia. Y es una expresión que el mismo Señor Jesucristo hizo, porque cuando Pablo menciona esto, él se estaba refiriendo ahí a Marcos, cuando el Señor, al Evangelio de Marcos, cuando el Señor estaba a punto, ¿recuerdas? En Getsemaní, de entregarse. Y le decía, Abba Padre. Él lo que le estaba diciendo Jesús, lo que él le decía, papito, papá. Porque esta expresión es lo que significaba, era una expresión muy íntima. Y vamos a ver lo que significan estas dos palabras, Abba Padre. Primeramente vamos a la palabra Padre. Esta palabra, en el original griego, en su transliteración al castellano, quiere decir pater. Y lo que venía a la mente de las personas que escuchaban esta palabra eran tres conceptos. Uno era nutridor. Dos era el padre protector, defensor. Y tres, el sustentador. Y si te fijas, estas definiciones envuelven a esta relación de padre a hijo o de hijo a padre como alguien. Imagínate al hijo viendo a un padre así, y es la misma relación que hoy tenemos, que deberíamos de tener de padre a hijo, de hijo a padre. El hijo tendría que ver a su papá como aquel que lo nutre, y no nada más físicamente con el alimento, sino que lo nutre espiritualmente. Aquel padre que está a cargo de la vida de sus hijos espiritualmente, pero también lo tendría que ver como ese protector, como ese defensor, alguien que lo va a defender de cualquier cosa. Y obviamente como sustentador. Esta palabra sustentador habla de algo que cubre, es como si fuera como cuando estás acostado y tu padre te abriga y te cubre y te hace para que te duermas, ¿verdad? Te canta las mañanitas, te canta la canción de cuna, todas esas cosas, ¿no? Esa es como la imagen. Alguien que te sustenta, que te cuida, que te protege, que te da todo lo necesario para que puedas estar bien. Y vamos a ver una a una. El Padre como nutridor. Fíjate, Dios es nuestro Padre nutridor. Él no solo nos da alimento físico, sino que está más interesado en que te nutras espiritualmente con su palabra. Porque su palabra, sabemos que es fuente de vida eterna. Por eso cuando Jesús decía, porque no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú y yo como padre, incluso, nos tenemos que preocupar realmente por nutrir el alma de nuestros hijos. Y muchas veces como padre estamos más interesados en cubrir otras necesidades, la parte física. La parte económica, que el niño vaya a una mejor escuela, que el niño tenga una mejor ropa. Nos preocupamos tanto por lo físico, por lo material, que descuidamos lo personal, lo importante, lo espiritual. Y entonces, recuerdo a una familia de creyentes de otra iglesia, no de aquí, estaba preocupado por su hijo, lo iba a mandar a estudiar al extranjero, ¿no? Era un joven. Y cuando me contó, había hablado con su pastor y le había comentado, ¿no? ¿Qué pensaba él de mandarlo al extranjero? Y decía, hay algo que me preocupa, que estando allá no va a encontrar una iglesia. Estando allá va a ser difícil y está en la edad de la juventud. Y recuerdo que en ese entonces el consejo fue, mira, mándalo, no importa, Dios tiene sus tiempos para cada uno. Y se oye muy bonito el consejo, Dios tiene sus tiempos para cada persona. Porque es el momento de estudiar, es el momento que se tiene que preparar para ser alguien en la vida. Entonces, ¿dónde quedó la vida espiritual? ¿Dónde quedó su crecimiento espiritual? Muchas veces como padre hacemos eso.
Nos preocupamos de tantas cosas, pero no nos preocupamos de que nuestros hijos puedan crecer de manera espiritual, de manera correcta. Queremos que sean los mejores profesionistas, que hablen lenguas, que tengan negocios, que sean empresarios. Pero ¿de qué va a servir esto? Decía Jesús en Mateo 16:26. Decía, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo? ¿De qué te sirve tener un estatus si al final el alma de tu hijo, tu alma, se va a perder? ¿O qué recompensa vas a dar? El Señor te va a poner un precio y te va a decir, bueno, si me das tanto, pues bueno, adelante, ¿no? Puede pasar tu hijo, puedes pasar tú. No. Y sabes, hoy en la sociedad van a venir grandes batallas para ti como padre. Y ustedes que están teniendo hijos pequeños, niñas pequeñas, viene una lucha fuerte, una lucha contra la cultura, porque sabes, allá la sociedad, el sistema de este mundo está preparando un sistema educativo que quiere acabar con la familia. Un sistema educativo que quiere acabar con las estructuras familiares, donde a tu hijo, y ya se está viendo, yo recuerdo que esto lo platicaba hace 4 o 5 años, y me decía, sí, Luisito, pero eso no va a pasar, eso todavía le falta, ¿no? Y yo decía, no, es que ya se está viendo, ¿no? Y le decíamos a la familia, eso no es cierto, decía papá, mamá, eso no es cierto, tú y tu mente de complot, ¿no? Todo es un complot para ti. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Hoy se están preparando cuadernillos en las escuelas donde le van a enseñar a tu hijo que no importa si es niño o niña, que lo que importa es el amor, ¿no? Que sea feliz. Ajá, lo que importa es que sea feliz. Eso vas a tener que empezar a luchar tú con tus hijos. Entonces hoy te pregunto, ¿cómo estás nutriendo a tus hijos? ¿Con qué los estás nutriendo? ¿Les das el tablet? ¿Les das el teléfono? ¿Los mandas a jugar afuera para que no te dejen hacer tus cosas? ¿Cómo estás nutriendo su alma? ¿Cómo estás llevando esa función de nutridor? El otro punto de padre que tenemos en esta frase es el padre como protector, defensor. Dios te protege de todas las esferas de tu vida, en la esfera física, pero también en la espiritual. Y sabes, cuando tú aún no eres hijo todavía, porque eso lo experimenté yo, el Señor aún te cuida y te protege, porque Él sabe que vas a llegar a ser hijo, porque por la predestinación que tiene Él de tu corazón, sabe que va a llegar el momento en que te vas a rendir a sus pies, y Él te empieza a cuidar, Él te empieza a llevar poco a poco. ¿Sabes? Eso pasó en mi vida. Si yo te contara, tal vez hoy a lo mejor yo estaría paralítico por algún accidente en auto, por manejar en estados inconvenientes, a lo mejor estaría en la cárcel por haber atropellado a alguien, no sé qué hubiera sido de mi vida, pero sabes, cuando leí este versículo, cambió mi vida y me hizo amar más al Señor. Fíjate, vamos a Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 11, del 1 al 4. Es aquí, y fíjate, esta es otra de las formas en que vemos a Dios como Padre, pero de manera colectiva, como Padre de la nación de Israel. Yo tengo como título, dice, Dios se compadece de su pueblo obstinado. Fíjate lo que dice. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba, es decir, Efraín aún no sabía que el Señor lo estaba cuidando. ¿Te das cuenta? Es increíble, ¿no? O sea, el pueblo de Israel era un pueblo idólatra que tenía otros dioses. Era un pueblo que no buscaba realmente al Señor, sino que buscaba sus propios beneficios. Y dice, lo que me sorprende de esto es que dice, mientras yo más le llamaba, él más se apartaba.
¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Se te hace esto algo conocido o solamente es mera coincidencia? Y es entonces aquí donde vemos a este Padre protector, defensor. Dice, esta parte es la que me gusta más, dice, yo con todo eso, o sea, aún con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, que nos da una figura de un padre para con un hijo pequeño. Dice, tomándole en los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Versículo 4, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dice que con cuerdas de amor nos atrajo. Yo no sé cómo fue que tú llegaste a conocer del Señor, cómo fue que llegaste a la iglesia. Pero si yo recuerdo mi vida y todo lo que yo merecía por la paga de mi pecado, realmente llegué atraído con cuerdas de amor. Dice con cuerdas humanas de amor, es decir, que el Señor utiliza a personas que te van trayendo a Cristo. Si tú eres invitado hoy aquí, o allá en Zoom o en Facebook, si alguien te invitó a escuchar esta conferencia, esta predicación, eso son las cuerdas de amor. Esos son los lazos con el que el Señor te está trayendo. Porque como decía aquí, aunque no lo merecemos, aún el Señor nos trae a Él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es ver este rol de Padre de nuestro Dios. Y entender, como dice Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, el otro punto, el significado de Padre, es este Padre sustentador. La definición de sustentador es aquel que sostiene, que provee, que da fuerza. Es Dios Padre sustentador el que te da seguridad y que hace que no nos falte nada en nuestra vida, que te sustenta en todo lo que tú necesitas. Y este Padre sustentador envuelve los otros dos términos. Él es el sustentador de todo. Cuando en Génesis termina la creación en el día 6, dice que todo reposó en Él. Él todo lo sustenta. Él así sustenta tu vida. Te da todo lo que necesitas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la palabra Abba. La palabra Abba completa de una manera muy especial esta expresión. Abba, Padre. Te decía hace rato que esta palabra Abba, Padre, es una expresión que venía del arameo. En la región de Asiria, una lengua muerta ya el día de hoy, pero era una palabra doméstica que se usaba entre papá e hijo. Era como un niño corriendo y cuando veía al papá le decía Abba, Abba, papito. Esta es la forma en que Dios quiere que te acerques a Él, con esa confianza, entendiendo que Él es tu Padre y que quiere lo mejor para ti. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Cómo es que tú te diriges para con tus hijos, para con tus hijas? ¿Le das confianza a tus hijos, a tus hijas que se acerquen a ti? Que te vean como ese Padre nutridor, como ese Padre protector, como ese Padre sustentador, o eres un Padre rígido, áspero, un Padre que no muestra amor. Analízalo. El otro punto, que si bien no es el concepto de esta palabra, pero te lo quiero mencionar, es el de Dios como un Padre justo. Y mira, Dios como un Padre justo aplica primeramente la justicia ¿para quién? Para con los suyos, con sus hijos, su familia. Pero ¿qué crees? Ese rol menos famoso es el que menos nos gusta ver, el de Padre justo, porque tú lo sabes. Tú le preguntas a las personas ¿qué creen de Dios? Y ellos te dicen, bueno, Dios es amor. Y eso es lo único que quieren ver de Dios. Y claro que Dios es amor, pero Dios también es un Padre justo. Y esa es la parte que no nos gusta ver, la parte de la disciplina. Pero no podemos concebir a un Dios, a un Padre, sin este término, sin la justicia. Y en 2 de Samuel 7:14 lo veíamos, ¿no? Decía, yo le seré a él padre y él a mi hijo. Y si hiciere mal,
yo le castigaré, y fíjate lo que dice, con vara de hombres, es decir, como un padre terrenal lo haría, con azotes de hijos de hombres. ¿Lo ves? La paternidad de Dios no está desligada de este concepto de justicia, pero es algo que no nos gusta. No nos gusta ser disciplinados, no nos gusta ser reprendidos. Y eso es algo que viene junto con pegado, ¿no? Es algo que tenemos que aceptar. Mira, vamos a Hebreos 12, capítulo 12, versículos 6 y 7. Hebreos, está en el Nuevo Testamento, casi al final. Hebreos 12, versículos 6 y 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata ¿como a qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Qué fuerte palabra. Qué fuerte palabra. Fíjate que en algún tiempo, cuando yo empezaba a conocer del Señor, obviamente cometí errores y cometí cosas, hice cosas que eran dignas de castigo. Pero ¿qué crees que pasó? Un tiempo donde yo estaba consciente de eso que había hecho y no venía disciplina. Y entonces cuando encontré este versículo me preocupé porque dije, híjole, soy bastardo. Porque ya han pasado 2 o 3 meses y me iba bien en el trabajo, económicamente estaba bien de salud, o sea, no parecía venir disciplina. Entonces yo me preocupé y dije, yo no quiero ser bastardo. Y créeme que en una ocasión llorando dije, Señor, es que yo sí quiero ser tu hijo, entonces a lo mejor no soy tu hijo. Pero bueno, gracias a Dios, algunas semanas adelante vino la disciplina, ¿verdad? Y obviamente pues no me gustó, pero descansé y dije, ay, sí soy hijo, no soy bastardo. O sea, realmente era algo que me preocupaba, ¿no? Y mira, yo no sé qué estés viviendo hoy en tu vida, pero yo te quiero decir que cuando venga esa disciplina de parte de tu padre, incluso cuando eres adulto, a veces cuando somos adultos decimos, ay, mi mamá, mi papá no tiene nada que decirme, ¿no? No, tienes que dar honra y a tu padre, lo sabes, y tienes que aceptar si viene una disciplina de alguna forma, ¿no? Pero esa disciplina también puede venir de tu iglesia, de tus pastores, de tus líderes. Y hablamos de disciplina con amor, no va a ser la disciplina de un padre a un hijo, ¿no? Terrenal, una disciplina con amor. Y esas son las disciplinas que nos cuestan. Yo fui disciplinado en una iglesia. Fui disciplinado de una manera severa. Hace muchos años. Muchos. Y realmente me dolió, pero entendí. Porque entonces el Señor empieza a trabajar con tu humildad. Empieza a mostrarte que no has alcanzado lo que tienes que ser. Y entonces es ahí cuando tienes que verte a ti mismo y decir, ok, he hecho mal, no he hecho las cosas como deben ser, ¿qué tengo que hacer? Y tener humildad, porque debes entender que esa disciplina, aunque viene tal vez de una persona, viene de tu padre. Eso es algo que tenemos que tener bien conscientes. Ok, ya vamos casi a terminar. Vamos ahí al al capítulo 4, regresando a nuestro pasaje de Gálatas 4. Fíjate, te decía en un principio que este pasaje en Gálatas 4 nos viene hablando sobre lo que Dios, nuestro Padre, había preparado por medio de la ley para que pudiéramos llegar a conocerle. Capítulo 4, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, es decir, ese niño, no hay diferencia entre él y un esclavo, porque es niño. Dice, y aunque es señor de todo, dice, está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, así también el mismo Pablo lo explica, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. De lo que nos está hablando aquí Pablo, es que cuando está haciendo es una figura literaria, que cuando eres niño, está hablando,
eres aquel que aún no conoce del Señor. Y aunque en su momento vas a conocer, vas a llegar a rendirte al Padre, y aunque tu herencia ya está asegurada, aún eres niño. Aún estás viviendo y siendo esclavo de alguien. En este caso habla la figura literaria de tu padre, pero trasladándolo a nosotros, cuando no conoces del Padre, cuando no eres su hijo, aunque la herencia ya está allá, ¿qué crees? Eres esclavo, y eres esclavo de los rudimentos del mundo. ¿Y qué son los rudimentos del mundo? Toda esa manera de pensar del sistema de este mundo, de las corrientes de este mundo. Si tú sigues pensando como el mundo piensa, y si tú sigues pensando que nada va a pasar, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Eso lo hace todo el mundo. Si tú sigues pensando así, estás comportándote como un niño, como alguien que no es hijo. Pero fíjate, en el versículo 4 viene algo que me encanta, viene un pero de Dios. Tú sabes que cuando Dios pone en su escritura un pero Dios dijo, pero Dios hizo, todo cambia. Todo cambia. Y todo lo que estaba atrás no importa porque Dios dice pero. Y fíjate lo que dice aquí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese al que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y entonces nuestro pasaje clave dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, ¿qué dice? Heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí es donde quiero tomar un tiempo para que puedas reflexionar. Todo esto que estamos leyendo es la preparación de Dios para la humanidad. Es lo que Pablo estaba hablando, que Dios mandó a Cristo, preparó su ley como un ayo para que nosotros pudiéramos ser dirigidos a darnos cuenta que éramos pecadores, que somos pecadores, que no hay nada en nosotros que pudiéramos hacer para poder ser hijos, para poder tener esa relación paternal, que Él tuvo que mandar a su Hijo a nuestro corazón para que entonces, si nosotros, escucha, y aquí es una condicionante, si tú te reconoces como pecador, si tú reconoces que llevas toda una vida viviendo alejado de Dios, separado por el pecado, si tú reconoces esto en tu vida y entonces aceptas a Cristo, aquel hombre que vino hace casi 2000 años a esta tierra, a morir por ti y por mí, a ser crucificado en esa cruz, a derramar su sangre hasta la última gota para pagar lo que yo tenía que pagar. Si tú aceptas esta obra de nuestro Señor, Él te hace hijo. Y entonces, si te hace hijo, ¿qué dice? Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino que eres hijo y heredero de Dios. Y entonces ahí es cuando tú vas a poder pronunciar a través de Cristo en tu corazón las palabras Abba, Padre. Es hasta ese momento. Yo sé que muchas personas se consideran hijas de Dios, porque yo en algún momento, ¿no? Me decían: oye, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, claro, eso me lo enseñaron desde mi primera comunión. Hoy tú eres hijo de Dios, sí, claro, eso me lo enseñó mi abuelita. Todos somos hijos de Dios, pero eso no es lo que dice este libro. Ahí en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Es decir, que toda aquella persona que haya nacido nada más porque sus papás se casaron, porque a los papás se les fueron las cuentas, o porque nada más al varón se le antojó, esa criatura no es un hijo de Dios. Es un concepto muy difícil, que es muy difícil de aceptar porque tenemos toda una estructura doctrinal religiosa que desde pequeños nos enseñan. Pero cuando tú entiendes esto, y lo dice la Biblia, no lo digo yo, no eres hijo, eres criatura. Lo único que te hace hijo es aceptar a Cristo y reconocerlo en tu vida, arrepentirte de tus pecados.
Eso es lo que te hace hijo. Conclusión. Bueno, yo no sé cómo vivas hoy tu paternidad. Yo no sé cómo hoy estés viviendo tu rol de padre. Yo no sé si hoy tú eres hijo de ese Padre Celestial o solamente eres un simpatizante de lo que Jesús vino a hacer aquí a este mundo. Yo no sé cuál es tu posición delante de Dios hoy. No sé si eres esclavo o eres libre. Pero a lo que yo te quiero invitar es que hagas esa reflexión, que tú puedas entender que el Señor a través de la Escritura siempre te ha buscado como hijo, siempre te ha buscado como padre para que tú seas su hijo. Lo ha hecho a través de la eternidad. Y hoy es importante que tú puedas analizar cómo es que estás viviendo. Porque sabes, si tú hoy entiendes esto, si hoy tú realmente reconoces al Señor como tu Padre, si reconoces tu pecado y lo aceptas a Él como tu Padre Celestial, es algo que va a cambiar tu vida y va a cambiar tu paternidad también. Va a haber cambios en tu vida y no solo contigo, sino sabes también con quién, con aquellos pequeñitos. Porque ese cambio, ese padre que a lo mejor tú no tuviste, ellos sí lo van a poder tener. Estás a tiempo de llevar una paternidad conforme Dios quiere que la lleves, como Él nos ha enseñado, porque Él es el modelo a seguir, es el mejor modelo. Hoy ya no eres esclavo. Si es que eres hijo, ya no eres esclavo. Es decir, el Espíritu de Dios habita en ti y Él clama Abba, Padre. Cuando esto ocurre, las cadenas se rompen. Cuando esto ocurre, las estructuras y todas esas maldiciones generacionales que vivimos a consecuencia de nuestro pecado son rotas. Todas esas cadenas son rotas. Ya no eres esclavo, eres libre. Y dice nuestro versículo, y si hijo, entonces también eres heredero. ¿Y heredero de qué? Eres heredero de toda esa bendición celestial. Eres heredero de toda esa paz, de esa tranquilidad que tienes cuando eres hijo de Dios. Eres libre para ejercer una paternidad amorosa, de darle a tu hijo lo que tú no tuviste. Y mira, si eres madre y a lo mejor vives como madre soltera, si eres viuda y a lo mejor desde corta edad empezaste a tratar de asumir esos roles, este mensaje también es para ti. Hoy tienes la oportunidad de ejercer esa paternidad correcta, amorosa, de un padre nutridor, de un padre protector, de un padre sustentador, pero también de un padre justo. Hoy tienes el mejor modelo y ese es tu Padre Celestial, mi Padre Celestial. Te quiero dejar solamente con unas preguntas, ya para terminar. ¿Cómo está tu paternidad hoy? ¿Estás siendo el padre que un hijo soñó, que tu hijo soñó? ¿Estás siendo ese padre que ese hijo necesita, esa hija necesita? ¿Qué estás haciendo de tu paternidad? O incluso, tú como hijo, ¿estás siendo ese hijo para ese padre? ¿Para honrar a tu padre? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y que puedas tener un tiempo para meditar sobre este mensaje. Entendiendo que estos tiempos cada vez son más difíciles, que en estos tiempos la paternidad del ser humano ha sido corrompida, que tu paternidad ha sido corrompida, que aunque a lo mejor eres un buen padre según el mundo, aún no puedes ser ese padre que el Señor quiere que seas, porque hay algo en ti
que no te permite llegar a ese nivel. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, Padre, hoy entiendo, Señor, que no he asumido ese rol de Padre. Que, aunque tal vez yo te conozco desde hace tiempo y puedo decir que soy tu hijo, no he sido ese padre que mi hija, mi hijo hubiera soñado tener. Y aunque sé que a lo mejor eso sucedió porque yo no tuve un padre que me mostrara cómo ser un padre amoroso, un padre nutridor, un padre protector, compasivo, amoroso, respetuoso, yo tengo la responsabilidad de serlo para con mis hijos, para con mis generaciones. Yo te pido perdón, Señor, si me he desviado de tu camino. Yo te pido perdón si me he alejado de ti. Yo te pido perdón si no he sido el padre de mi hijo, Señor. Señor, hoy tengo tu modelo. Hoy yo sé que en ti tengo el Padre, sobre todo Padre. Un Padre que me cuida, que me ama, que aun cuando no lo conocía, cuando no te conocía, Señor, cuando andaba en el mundo perdido y andaba como una oveja sin pastor, tú me fuiste atrayendo con lazos de amor, me fuiste guiando a ti. Gracias. Gracias, Padre, por tu amor, porque aunque no lo merecía, tú fuiste un Padre para mí. Y amigo, si tú estás aquí, si tú estás invitado, si estás por Zoom, si estás por redes sociales, por Facebook, y tú no has conocido a tu Padre Celestial, yo te pido que le pidas al Señor, que te arrepientas de todos tus pecados, de todo eso que te ha separado de Él, de todo ese orgullo, de toda esa soberbia, de todo ese dolor que tal vez traes cargando en tu corazón por no haber tenido un Padre que te amara. Si eso te hizo creer que no hay Dios, hoy has escuchado que Dios existe, que Dios es tu Padre Celestial. Inclina tus rodillas y pídele perdón por todo ese pecado que has arrastrado durante toda tu vida, por esa religión que a lo mejor te hizo creer que eras hijo, pero te das cuenta que no lo eres. Pídele perdón al Señor para que entonces pueda venir a ti Cristo, su Espíritu, y pueda entrar en ti, en tu corazón, y entonces puedas clamar: Abba, Padre, Padre, Papito, mi Dios, perdóname. Sigue transformando mi vida, mi corazón. Toma las riendas de mi vida. Sé tú el que maneje mi vida, mi corazón, mis actos, mis pensamientos, todo lo que soy, todo lo que siento y todo lo que hago, mi alma. Y permíteme ser ese Padre para mis hijos, ese Padre que siempre soñé. Te lo pido